Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. Hoy transitamos los pantanosos surcos de aquello que se dio en llamar en los años 40 y 50 en Norteamérica el revival del jazz tradicional, un rescate cultural, económico y político. Los estudiosos de la semiótica pueden hallar en el jazz un campo de investigación interesante, por lo general aún fértil y por explorar y explotar. Durante muchos años, algunas corrientes de pensamiento han intentado clasificar en categorías las distintas corrientes musicales. Esta compartimentación en escuelas o géneros ve desmoronarse su rigidez ante las innumerables excepciones a las reglas. Hacia el interior del jazz, la situación es casi una abstracción, si consideramos que el propio término jazz no establece una definición satisfactoria.
Veamos por caso el estilo jazz tradicional. Como primera aproximación, se suele utilizar este término como la música que tocaron los pioneros de Nueva Orleans. Evoca la imagen de un estilo polifónico, con una línea delantera de cornetas o trompetas, y aquí conviene hacer una aclaración. El O no es sinónimo, la corneta y la trompeta son dos instrumentos diferentes. La guitarra o el banjo, el contrabajo o la tuba, una batería generalmente limitada a un tambor y un platillo, rara vez con un bombo y casi sin pedal, y un piano, por lo general siempre vertical. Si se observa el listado, se notará un gran ausente, o por lo menos un emblema para lo que icónicamente se conoce como el jazz, el saxofón. El gran invento patentado por el belga Adolphe Sax en 1849 llegará al jazz o será aceptado recién bien entrada la década del 20 y no sin poca resistencia. El conocimiento de buena parte de las primeras historias musicales en Nueva Orleans es limitado y con la alta probabilidad que parte de ella se haya perdido para siempre. Sin ser un especialista, tomemos por ejemplo aquí el tango en el caso de Eduardo Arolas. Arolas dejó de grabar en el año 1918 y dejó un catálogo de unas 175 composiciones. Claro, todas ellas en formato disco de pasta de 78 RPM, con la limitación de 3 o 4 minutos. Ya nadie queda vivo que haya visto a Arolas tocando, como él solía decir, a la parrilla, componiendo arriba del escenario. Ese tango, por cuestiones técnicas y porque ya la tradición oral se ha perdido, también se ha perdido para siempre. Aún así, con limitaciones, términos como Dixieland son de uso corriente y evocan un referente más o menos conocido. Obviamente, para el purista, esa subespecie que germina en todos los terrenos musicales, objetará que bajo ese rótulo se esconden malas copias de un derivado de segunda mano del original. Y aquí volvemos al caso de Arolas. ¿Cuál es el original? Pero al menos desde su magnificencia, el propio purista considera que al menos el término Dixieland mantiene su raíz en lo que él mismo define como jazz tradicional.
En el campo de la matemática existe una herramienta de uso denominada conjetura. Su función es darle continuidad al desarrollo de las investigaciones en ese campo científico. Explicado groseramente, una conjetura es aquello que la comunidad, en este caso de los matemáticos, acepta como válida en tanto aún no se ha demostrado. Algo así como, hagamos como que esto es cierto y vamos a ver qué pasa. Fue a partir de la utilización de una conjetura que se pudo demostrar el teorema de Fermat, un teorema que llevaba 300 años sin poder ser demostrado. Entonces, para evitar encendidas abstracciones y una catarata de definiciones que se explican a sí mismos, hagamos como si entendemos qué es esto de jazz tradicional y que su raíz está en el jazz de Nueva Orleans. La cuestión es si esa música de los negros de Nueva Orleans fue o no más que cualquier otra representativa de esa pureza del jazz que se le atribuye y que se quiso rescatar.
Podría decirse que la historia del jazz, así planteada de manera rimbombante, no existe porque el jazz no existe fuera de la historia. Como todo arte y como todo texto, su historia es la historia de las fuerzas que lo crean y las formas que él crea. Tarea compleja es para el historiador que se adscribe a la superstición ideológica de el espléndido aislamiento del arte, referido a la política. Cuando la ideología dominante preconiza la separación arte-ideología, lo hace en realidad para intervenir en el campo de la estética, para condenar cualquier intervención en este campo de la ideología. Si se admite que el estilo de Nueva Orleans ejemplifica una pureza y una autenticidad privilegiadas del jazz, un somero examen de esa sociedad podría dar una apertura de otras lecturas. El estilo Nueva Orleans aparecerá entonces como la primera etapa de una occidentalización de la música negra, que llegará como un ejemplo más sintomático, acabado y construido durante la era del swing. En los comienzos del siglo XIX, Nueva Orleans era una sociedad, como luego lo serían las ciudades del norte de Norteamérica, luego de 1918. Nueva Orleans era el más extraordinario mosaico de razas, clases sociales, o sea, castas, y culturas. Colonos, franceses, españoles, ingleses, inmigrantes italianos, alemanes, eslavos, aristócratas, de verdad y venido a menos, ex esclavos y lo que se denomina como creoles, que no hay con que confundir con la traducción de criollo. Para la sociedad de Nueva Orleans, creole es sinónimo de mulato, una categoría social que navega a media agua entre la aceptación del blanco y el rechazo del negro. Y dentro de toda esa melange de sociedades y de culturas estaban sus músicas, sus modas y sus tradiciones. De los cantos religiosos o profanos, según quien haga la categoría, de los antiguos esclavos, a charangas con aires cuartelarios napoleónicos, y en el medio puede pasar cualquier cosa. You can see them every day, strolling up and down Broadway, telling of the wonders they can do. You'll see wise guys and boosters, card sharps and crap shooters, they congregate around the Metropole. They wear those flashy ties and collars, but where they get their dollars, they've all got an ace down in the hole. Now some of them ride to the old folks for coin, and that's their ace in the hole, while others have gals on that old tenderloin, and that's their ace in the hole. They'll tell you of money they've made and they've spent, but they never can find a bankroll. And their names would be mud
a chump deal instead if they lost that old ace in the hole. También Nueva Orleans será la región en donde por primera vez aparezca de la manera más cruda la diferenciación social racista. Los lugares only white, solo para blancos, que significa no negros. El gueto cultural y social. En lo musical, el carácter era esencialmente moral católico. El jazz permanecía asociado a los placeres propios del pecado y el desenfreno del populacho. Veamos una consideración que se hace al respecto. Este texto es del año 1920, aparecido en la Review Musical. El jazz es cínicamente la orquesta de los brutos, con manos callosas y pies aún prensiles, provenientes de la selva vudú. Todo en él es exceso, y por ello mismo monótono. El simio se descubre a sí mismo, sin modos, sin disciplina, sumido en el lodo, mostrando su carne al desnudo, con sus brincos y su corazón, que es un trozo de carne aún más obsceno. Esos esclavos deben ser sometidos, o es que ya no hay amos. Es vergonzoso que empuñen el cetro. Su deformidad y su éxito son una vergüenza. En 1917, frente a la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el destino de Nueva Orleans será el de puerto militar. El Estado Mayor de la Marina norteamericana emprende también su cruzada moral dentro de su propio territorio y se clausura, ya definitivamente, el famoso Storyville, el barrio, la zona barrial permitida en la que se trataba de contemporizar blancos y negros. En realidad era el barrio permitido para la prostitución y el placer de los blancos. Y así, ante la clausura del Storyville, se produce una gran migración de músicos al norte, al medio fabril del norte y también al medio oeste. Al mismo tiempo que Estados Unidos oficialmente ingresa a la Primera Guerra Mundial, se graba lo que también se considera oficialmente
el primer disco que la historia reconoce como jazz, la Original Dixieland Jazz Band. Y aquí es conveniente detenerse en dos cuestiones. Primero, el nombre, Original. Ya se atribuía una originalidad. Dixieland, que refiere a los estados del sur, debajo de la línea Mason-Dixie. Y lo particular en este caso, que el término jazz no es con doble Z, sino con doble S. Una de las primeras denominaciones del jazz que, según los estudiosos que se lean o los textos que se usen como referencia, remite a tu jazz, que es algo así como joder. No el joder en el sentido de hacer bromas. El primer jazz se comercializa para el mercado de consumo exclusivamente blanco. Obviamente, ningún negro pobre proletarizado podría comprar un fonógrafo. Los músicos, habiendo emigrado al norte, a Chicago, como King Oliver, Freddie Keppard, Jelly Roll Morton, viven así, congelados en la marginalidad de una ciudad industrial. El ex esclavo ahora se proletariza con la misma explotación miserable. Radio Carpincho Comunitaria. Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas,
Escucha la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. A partir de los años 20, el jazz fue lanzado definitivamente como un producto masivo de consumo, no solo de consumo musical. A la victoria de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, el jazz es el embajador cultural. Esa música níger, hasta el momento despreciada, se convierte en un instrumento de seducción suplementaria al servicio de su imperialismo. A fines de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente se crea la CIA, y mucho antes de establecer el famoso Plan Marshall, la CIA emprende una tarea de purificación cultural, o por lo menos de conquista, haciendo denodados esfuerzos para limpiar la imagen de Karajan y restablecerlo como director de la Sinfónica de Berlín, un mecanismo muy similar. Pero por debajo de esta cuestión, digamos, de subvaloración, muchos músicos negros continúan creando, explotados, segregados, pero respondiendo a la colonización económica y cultural a espaldas de ese capitalismo, de la manera que podían. Dice Malcolm X, la ignorancia del blanco ha hecho posible que la revolución negra fuese madurando lentamente, sin que ellos se dieran cuenta. De la crisis capitalista de 1929, Estados Unidos sale a los tiros y al ritmo de las orquestas de swing. La Segunda Guerra Mundial será un nuevo pulmón económico y sobre todo será el triunfo de lo mundialmente conocido y aceptado como Made in USA.
Dentro del jazz, esta corriente subterránea comenzó a pensar sobre su propio arte y, en cuanto tal, a rechazar la participación en esas reglas establecidas. Estamos a principios de los años 40 y los músicos del bebop vienen a tomar lo que les pertenece y no se puede copiar. La reacción será salir al rescate del jazz y al modelo archiprobado del del negro sonriente que tocaba la trompeta. Los boppers habían chocado y divertido a los burgueses solo en una medida superficial. Su indumentaria favorita, boina, anteojos de montura gruesa, barbita, constituían un signo de su intelectualismo. Pero el hecho de que pensaran sobre su arte significaba también que rechazaban participar en un juego cuyas reglas habían sido establecidas por la crítica blanca. Decepcionados, pues, por la conducta de estos negros intelectualizados, actitud que muy bien podría parangonarse con la creciente hostilidad hacia los estudiantes que se sirven de sus conocimientos para poner en tela de juicio a los valores capitalistas, se vieron obligados, puesto que el bop no era jazz, a inventarse otro jazz, más puro, más conforme con sus criterios de autenticidad. Y así fue como se organizó en todo el territorio una especie de casa de los viejos, cuyo resultado fueron las frenéticas grabaciones. Quienes las hacían ya eran conscientes de la urgencia antes de semejante tarea. La mayoría de ellos, de los músicos, estaban retirados ya hace unos 10 o 15 años, algunos lisiados y otros con serios problemas mentales. Pero se los erigió como los últimos detentadores de la verdad pureza del jazz. Al margen de la ruina psicológica de la mayoría de músicos que fueron llevados a los estudios de grabación, es preciso puntualizar aquí que si esos veteranos eran con frecuencia desconocidos o ignorados, ello se debía a que en los comienzos del siglo y del jazz, a despecho de las referencias y de los currículos vitales compilados por sus descubridores, sólo habían sido unos oscuros epígonos. Las únicas excepciones de este revival del jazz tradicional podrían ser Sidney Bechet o Jelly Roll Morton. Las confidencias de este y el virtuosismo intacto del saxofonista sirvieron, no obstante, para hacer creer a muchos que podría remontarse en el tiempo y hacer que la historia del jazz volviera a partir de su punto cero. O mejor todavía, que podrían fabricar esa historia, orientarla a su gusto, vigilarla, para que estuviera al abrigo de cualquier herejía moderna. Estas gentes, los que diseñaron toda esta estrategia, se creían poco menos que los propietarios del jazz. Así lo escribe el crítico Joachim Behrendt en su libro La historia del jazz. Dice: el revival desembocó en una música tradicional, que de hecho no era sino la simple yuxtaposición de clichés y arcaísmos buscados. No hubo un solo músico negro de alguna importancia que participase en este revival, a excepción de unos pocos supervivientes de la generación de pioneros de Nueva Orleans, para quienes el jazz tradicional era un modo de expresión perfectamente natural, como es obvio.
El revival, aparte de dar lugar al invento del nombre Dixieland y a una amplia operación comercial, fue real y principalmente cosa de músicos aficionados, y ante todo de aficionados blancos, por más extraño que esto pueda parecer. Al principio estos aficionados, por más extraño que parezca también, tenían con frecuencia el sincero propósito de luchar contra los aspectos comerciales del revival, pero tan pronto como accedían a la profesionalidad, naufragaban en el mar del comercio, que era el más fuerte. Lo que estuvimos escuchando a lo largo del programa se corresponden a estas grabaciones o a este rescate desesperado de aquello que se inventó como jazz tradicional. Los temas que escuchamos pertenecen al sello Good Time Jazz, que fue editado por el sello Trova bajo licencia a mediados de los años 60. Particularmente el disco que hoy escuchamos se denomina Bank y Lou. Bank por Willie Bank Johnson y Lou por Lou Waters y los Yerbabuena Jazz Band. Willie Buck Johnson es un claro ejemplo de ese intento de rescate. Había nacido en el año 1879 y si bien fue un trompetista y cornetista de cierto relieve y participación en el estilo, o más que nada en la sociedad de Nueva Orleans, previo al gran exilio a la gran migración
de 1918, Buck Johnson se quedó en Nueva Orleans. Estuvo activo aproximadamente hasta los años 30 y de ahí en más se pierde su rastro. En el intento de reflotar el jazz tradicional, también el apoyo de la crítica colaboró desde los primeros libros que trataban la historia del jazz, obviamente con un recorte muy grosero. Descubriendo o investigando para estos libros, se encontró la figura de Buck Johnson. Un grupo de coleccionistas lo había redescubierto y mientras recopilaban la información de sus antiguas grabaciones y grupos, lo primero que hicieron fue comprarle una dentadura y después una trompeta. Las grabaciones que escuchamos fueron realizadas en el año 1941 y pertenecen a toda una serie de emprendimientos privados. Y al igual que las primeras experiencias musicales, el intento de rescatar ese purismo chocaba también con el impedimento técnico. Para 1941 todavía se grababa en el sistema de pasta 78 RPM, o sea, lo máximo que podía aprovechar un músico eran 4 minutos, siendo que el género desarrollado en Nueva Orleans más que nada se basaba en improvisaciones colectivas, en lo que la cuestión temporal no era tenida en cuenta. El sello Good Times editará varios de esta serie de LP, la mayoría con Lou Waters como casi emblema, y los miembros de la Yerbabuena Jazz Band. Lou Waters fue un cornetista blanco nacido en 1911. A la grabación de estos discos y su manija comercial tuvo un gran éxito en los años 50 o hasta los años 50 en San Francisco, y algunos, exacerbando su entusiasmo, le atribuyen la creación de un género extraño llamado San Francisco Jazz. Este intento de recuperar músicas y de armar una especie de Frankenstein musical tiene la ventaja o la particularidad del rescate. Por otro lado, más allá del intento comercial, deshonesto o no, existe la posibilidad de que al menos estos músicos y estas grabaciones se hayan conservado. Por lo menos es un interesante documento de la época. Y en realidad, si bien comercialmente en Estados Unidos este género prácticamente murió en los años 50, sí se mantuvo a nivel figuras y a nivel, podríamos decir, festivales. En la Argentina se produjo un fenómeno muy extraño, porque una de las primeras intentos de jazz se referían particularmente a este tipo de jazz. No es raro ver la figura, aún todavía, de la banda de jazz con una tuba, un banjo, camisa a rayas y el rancho. Una figura prototípica, inventada comercialmente. No se trata aquí de menospreciar una música por sus virtudes más o menos evolutivas o no. Mucho menos hablar de pureza. La pureza en realidad es una ideología muy extraña que ha dado no pocos resultados
hospitalarios y favorables para la humanidad. Sí, en cambio, es interesante saber, por ejemplo, que el espectáculo de mayor duración en el circuito de jazz en Buenos Aires fue la Phoenix Jazz Band, que durante 14 años consecutivos, 3 días a la semana, mantuvo su espectáculo en la bodega del Café Tortoni, con este estilo de jazz tradicional. Y si bien ya nadie habla en términos de pureza, sí todavía se mantienen y se leen algunos comentarios de músicos con que esto es el verdadero jazz. No se trata acá de negar una tradición y adscribir ciegamente a lo moderno, al progresismo, porque se estaría también haciendo una especie de purismo inverso. La tradición está para nutrirnos, para seguir su legado musical, no para repetirla como cliché ni combatirla como si fuera una cosa de viejos. Vamos a despedirnos hoy con un tema de Buck Johnson. En realidad no es un tema de Buck Johnson, porque si algo tiene este género es que la mayoría son de autores anónimos y sus temas por lo general refieren a bailes, por ejemplo el Rack del Tigre, Stamp del Café Irlandés, Cakewalk de la Niña Bonita. Vamos a escuchar entonces en la trompeta de Buck Johnson un tema conocido ahora y en su momento anónimo, Nobody Fault But Me. La falta no es de nadie sino mía. Como primera versión, la de 1941 de Buck Johnson y la voz de una negra cantante de Spirituals. Y en segundo lugar, una reversión de un grupo que en su momento fue acusado de plagiario, pero que en algún punto también abrevó en esa tradición y la supo llevar por otros surcos. Escuchemos entonces La falta no es de nadie sino mía, primero por Buck Johnson acompañado por la Yerbabuena Jazz Band y la voz de... Perdón, se me escapó el nombre en este momento. Y como segunda versión, la realizada por Led Zeppelin en 1976 para su disco Presencia. Agradeciendo el espacio a Radio Carpincho, a Sergio Albino en la operación técnica, al Ferchu Gargano en la digitalización musical. Nos despedimos hasta el próximo viernes, si ustedes así lo disponen. Gracias y pasen bien.
of a mind.